Buenos días a todos. Espero que este panel sea de mucho valor para todos los que estamos atendiendo esta reunión. Quiero introducir a los que me van a estar acompañando en este panel. Yo voy a estar moderando. Son tres gigantes en temas de periodismo. Tenemos a Roberto Rock, que es fundador y director de la Silla Rota de México, nuestro past president de la CIP, que ha estado toda su vida dedicado a los temas de periodismo. Antes de fundar la Silla Rota, estuvo trabajando como director editorial de la Universidad Universal de México. Tiene vasta experiencia en periodismo. También tenemos a Carlos Lauría, también graduado de periodismo de la Universidad de Argentina. Bueno, Tenido- Anica, ¿Perdón? Perdona, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, los que están, gracias. Sí, pues hablaba de Carlos, que ha tenido una vasta también trayectoria en temas de periodismo. Estuvo durante 15 años como coordinador del programa de las Américas en el Comité de la Protección a los Periodistas en el CPJ. Así que sabe mucho del dolor de los periodistas, especialmente de aquellos que están siendo perseguidos y en el exilio. También nos va a estar acompañando Mariana Belloso, que hoy es parte del equipo de la CIP. Mariana también graduada de la Universidad de El Salvador en periodismo. Trabajó del 2001 al 2007 mientras estudiaba como periodista en el diario El Mundo de El Salvador. Después de graduarse del 2007 al 2021 estuvo trabajando con la prensa gráfica. En 2022 tuvo que salir de El Salvador buscando refugio porque estaba siendo perseguida por el gobierno de Bukele. Fue una de las personas que estaban siendo espiadas con el uso de Pegasus. Ella vive ahora en los Estados Unidos, está esperando asilo político, que le afirmen el asilo político, y tiene desde junio del 2022 de estar trabajando para la CIP. Por último, tenemos a la joven Carla Pérez, periodista cubana, que trabaja en el medio digital ADN Digital. Carla estaba estudiando periodismo en la Universidad de, a ver, ¿cómo se llama? En la universidad en Cuba. La expulsaron de la universidad por razones que era democrática, digamos. Entonces se fue a Costa Rica buscando cómo proseguir con sus estudios de periodismo. Ahí desde el 2017, en diciembre del 2020 se graduó y en marzo del 2021 quiso ir a Cuba y en Cuba le negaron la entrada, así que quedó varada en Panamá. Finalmente Costa Rica le otorgó asilo político, regresó a Costa Rica y recientemente, bueno, en el 2022 logró reunirse con su familia en Costa Rica y vive en Costa Rica. Así que todos los panelistas son, de alguna forma, están ligados con el tema de periodismo en el exilio. Así que vamos a abrir con Roberto primero, hacerle una pregunta y es, Roberto, ¿cuándo y por qué te motivaste y motivaste a la CIP para
darle prioridad, digamos, al tema del periodismo en el exilio. ¿Qué fue lo que te motivó? Roberto, ¿nos escuchas? Hola, ¿ya me escuchan? Ah, Sí, ya. bien. Perfecto. Muchas gracias, Juan Lorenzo. Saludos a todos y a todas. Eh, pues mira, Juan Lorenzo, tú eres una de las inspiraciones que nos llevó a trabajar en esta línea. Creemos que es un fenómeno que se ha venido agudizando durante los últimos años. Creo que la CIP no tiene una data reciente en su preocupación con este tema, sino que ahora ha logrado sistematizar un programa con el liderazgo de Carlos Lauría, con el tuyo, con el actual vicepresidente José Roberto Dutris. Pero yo te referiría que en agosto de 2018 la CIP hizo una misión, tú lo sabes perfectamente, una misión a Nicaragua, una misión conjunta con Reporteros Sin Fronteras. Pocos meses después del estallido de los conflictos sociales en el país, que atrajeron una represión brutal, con reportes de 300 personas muertas, muchas de ellas jóvenes. En esta misión de la CIP, recuerdo que visitamos un templo donde durante esos disturbios un grupo de universitarios se había refugiado, y que varios de ellos fueron literalmente masacrados. El templo todavía presentaba eh, rastros de metralla, figuras religiosas destrozadas, y el reporte era que un jerarca religioso había ido a rescatar a los que estaban ahí. Esto, por supuesto, nos inquietó muchísimo, pero vimos también un periodismo que estaba en un proceso de resistencia muy dramática, muy difícil de prever su evolución, en lo que parecía un sistema político que iba a ahogar todo tipo de manifestación democrática. Tanto nos preocupó el tema que en junio del 2019, menos de un año después, eh, replicamos esta primera misión que había sido presidida por Gustavo Mome. Pero en 2019 regresamos con María Elvira Domínguez con la idea de presionar al gobierno de Ortega y de su esposa Rosa Murillo para liberar a periodistas que ya estaban encarcelados, entre ellos Miguel Mora y Lucía Pineda. Habíamos decidido hacer una conferencia de prensa fuera del penal, pero en la víspera, en los días previos, el gobierno los liberó y la conferencia de prensa, muy gozosa, hay que decirla, fue realizada en la casa de Miguel Mora, en el patio de su casa. A partir de ahí, yo creo que se ha venido acumulando no solamente la inquietud de la CIP, sino que ha explotado literalmente el fenómeno del periodismo en el exilio. Ya tenemos testimonios de muchos colegas, hombres y mujeres de todo tipo de medios, que han decidido o han sido forzados a dejar sus países, entre los cuales hay que mencionar desde luego a Nicaragua, pero también a Venezuela, a Ecuador, a Guatemala, por supuesto a Cuba, a El Salvador, a México, y seguramente estoy omitiendo muchos. Son periodistas que eh, 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 yo diría que encarnan varios tipos de exilio. Uno, aquel periodista que llega a un país de acogida y se esfuerza por seguir haciendo periodismo, ya sea para su país de origen o ya sea para el país que lo recibió, en condiciones, por supuesto, muy complejas. El periodista también exiliado que no tiene más remedio que dejar el periodismo para sobrevivir en tareas a veces muy modestas. Hemos conocido periodistas que en su país fueron reconocidos, premiados, laureados, y que en Estados Unidos o en Canadá se contratan lavando pisos en un centro comercial, porque es la única opción que les queda. Entonces se olvidan necesariamente del periodismo, especialmente cuando llegan a naciones donde, como en Europa, no dominan el idioma local. Y están aquellos periodistas como tú, Juan Lorenzo, que presiden un medio de comunicación, con un equipo de trabajo, por supuesto, exiguo, sometido a presión
gigantesca, muy dramática también, pero que busca mantener el proyecto. Vamos ya hacia 1500 días desde que la prensa fue confiscada, digamos, en Nicaragua, con todo lo que ello supuso. Tu propia historia, la de muchos periodistas y líderes políticos en Nicaragua, se reflejó en esa tristísima noche donde fueron, después de ser encarcelados, fueron extraídos de las mazmorras del régimen de Ortega, sin saber a dónde iban, y subidos a un avión que los trasladó a Estados Unidos. Lo que pasó hace un par de años, durante la presidencia que tuve el honor de conducir en la CIP, fue recopilar todo ese conocimiento, esa experiencia, estos testimonios, y decidir que no los podíamos dejar solos, que en la capacidad de nuestro alcance teníamos que sumar un grano de arena, una voz en favor en favor del periodismo en el exilio, eh, que enfrenta, entre otras cosas, una invisibilidad en los países de acogida. En Costa Rica seguramente hay, sí, espero no equivocarme, el mayor número de periodistas exiliados, de periodistas, por supuesto, de nuestro continente, de nuestra región. Sin embargo, Costa Rica no ha facilitado, mediante una normatividad legal, la posibilidad de acogerse a algún tipo de asilo, no ha agilizado los términos del asilo. El propio gremio periodístico, hay que decirlo, eh, eh, los invisibiliza, ¿no? No hay una apertura, no hay un reconocimiento al talento acumulado en estos colegas, espacios. Está muy claro para todos los medios de comunicación en el mundo, pues las complicaciones económicas, tecnológicas, etcétera. Pero en las discusiones internas dijimos, desearíamos mandar una señal de apoyo a estos periodistas para que sigan en la medida de lo posible, sí, mantener su oficio, su trabajo, su aportación a la democracia en su país o en el entorno en el que estén colocados. Esto fue la comisión que condujo eh, a crear esta comisión de periodismo en el exilio, bajo tu brillante conducción, con un apoyo extraordinario, una convicción y un trabajo incansable por parte de Carlos Lauría, que se dio a la tarea de recabar fondos, logró un compromiso para una aportación en un proyecto donde los dineros iban a ir directamente, van directamente al periodista para apoyarlo, insisto, en su sobrevivencia, en mantenerse trabajando. Luego estos fondos, gracias al presidente Trump, entraron en predicamento, en un en un periodo de incertidumbre muy importante, pero finalmente Carlos Lauría logró confirmar la existencia de estos fondos que ya se están ejerciendo, como seguramente lo explicará muy bien el propio Carlos. Muchas gracias por la conducción de este foro, Juan Lorenzo. Gracias a todos y a todas. Estoy a sus órdenes en este panel muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Quiero darle la palabra a Carlos, ya que lo mencionaste. Y es que realmente una cosa es idear una comisión y creo que tanto como idearla, ponerla en práctica es también un gran mérito, pero un gran reto, una gran responsabilidad la que te ha caído a vos, Carlos, en ese sentido de poner, digamos, esa idea, ponerla a caminar y como ya dijo Roberto, buscar los fondos, buscar la gente que pueda, ¿cómo es que se llama? Llevarla a cabo en el día a día, operativizarla, digámoslo así, y crear, digamos, un esquema de cómo vamos a ayudar a eso, a fortalecer a esos periodistas que están siendo no solo enviados al exilio o desterrados, sino que también desplazados en algunos lugares de sus hogares o de sus centros de trabajo o donde están compartiendo con su familia.
Así que, Carlos, contanos un poco de cómo ideaste ese plan y cuál es el objetivo que percibe. Muchas gracias, Juan Lorenzo, y gracias a Roberto por las palabras. Digo, lo primero que digo es la inspiración, como dice Roberto, nace de, de medios como la prensa, de los periodistas que se han visto obligados a abandonar sus países, a desplazarse internamente. Esa es eh, la principal inspiración y bajo el liderazgo tuyo, el de Roberto, el de José Roberto, por supuesto, en la CIP entendimos que el exilio ya no es una excepción en América Latina, sino es una realidad creciente que afecta a decenas de periodistas y medios, no solo periodistas, sino medios que han tenido que salir de sus países y operar desde otro lado. Tenemos a Miguel Enrique Otero, creo, con nosotros, él está trabajando en el Nacional. Hay cientos de periodistas venezolanos viviendo en Europa, en España, ¿verdad? Han debido huir para preservar su libertad y su integridad física, ¿no? Creo que lo que nos motivó fundamentalmente fue la urgencia de responder con una estructura concreta a una crisis que estaba desbordando las capacidades individuales, ¿no? Y esta red nace de la convicción de que el exilio no debe significar el silencio. Al contrario, ¿no? Queremos asegurar, y esto es una convicción profunda que tenemos todos en la CIP, las autoridades, por supuesto, con su liderazgo, queremos asegurar que quienes han sido forzados a dejar su país eh, no se vean obligados a abandonar su vocación, ¿no? Y encontramos, obviamente, en aquel evento que organizó la UNESCO en abril de 2024, en el que participamos con Roberto, la CIP organizó un conversatorio eh, muy, pero muy elocuente en términos de lo que pudieron expresar representantes importantes del exilio, Juan Luis Font de Guatemala, ex editor del periódico, Carlos Fernando Chamorro, editor de Confidencial, estaba José Luis Sanz, que trabajó para el Faro de El Salvador, estaba también la propia Carla Pérez, que participó, la periodista cubana de ADN Digital, que está con nosotros ahora. Y ahí expresamos nuestra voluntad de querer organizar una red de periodismo en el exilio, periodismo entendiendo que este no es un solo problema de los periodistas, sino también de los medios, ¿no? Una red latinoamericana de periodismo en el exilio, con la idea de, sabiendo que hay muchas organizaciones que están trabajando en el sector, y allí en ese evento de la UNESCO en abril en San José de Costa Rica, eh, pudimos ver desde experiencias, desde informes de entidades académicas, de organizaciones que estaban haciendo muchísimo, cómo podemos aportar nuestro grano de arena, cómo podemos hacer para colaborar sin replicar, sin duplicar, qué puede hacer la CIP. Y encontramos obviamente una comprensión muy profunda por parte de la Fundación Nacional para la Democracia, la National Endowment for Democracy, que nos dio un capital semilla importante para poder empezar a formar esta red. Y hablamos de una red porque creo que una de las cosas que es importante destacar en este fenómeno del exilio es que es muy difícil documentarlo. Lo hemos expresado en varias partes. Es un fenómeno muy fluido. Los periodistas están saliendo, abandonando sus países, sus lugares de origen. Muchos de ellos, obviamente, por temor a la persecución de sus colegas, de sus familias, no quieren hacerlo público. Obviamente que significa para ellos un trauma enorme, como significó para vos, Juan Lorenzo, que te quitaron el pasaporte, ¿no? Cuando viniste a Estados Unidos, entraste acá en un limbo legal, digamos, no sabes a quién acudir, digamos, el trauma psicológico, ¿no? Además agrega, ¿no? Las preocupaciones económicas, los efectos psicosociales, en fin, entonces pensamos y hablamos con Mariana Belloso, que es la que conduce el programa con muchísima eficiencia, en que era importante formar una red, gente que nos fuera contando cuáles eran sus necesidades, sus principales dificultades, dónde estaban los vacíos, dónde estaban sus mayores necesidades.
Y hacia allí estamos avanzando. Obviamente que es importante destacarlo, la CIP quiere contribuir con su granito de arena. Tenemos Capital Semilla, estamos buscando más recursos para poder seguir con este trabajo. Agradecemos muchísimo a la Fundación Nacional de Democracia por esta oportunidad y lo que estamos tratando de hacer es colaborar con todos aquellos que están trabajando en el sector para poder, digamos, este es un problema que, como lo dijo bien Roberto, ya no es Cuba, Venezuela, Nicaragua, digamos, hay más de 20 periodistas de Guatemala en el exilio, hay más de una docena de periodistas ecuatorianos que han tenido que salir del país o desplazarse internamente, hay periodistas de El Salvador, y es un problema que seguramente debido a la situación de declive democrático, de polarización aguda, se va a profundizar antes de mejorar y entonces, digamos, obviamente que ponerle el acento para nosotros es una necesidad, ¿no? Y reitero, la idea es que el exilio no debe significar silencio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Eh, Quiero ahora dirigirme a Mariana. Mariana, vos sos la que, digamos, lleva la parte operativa de esta idea nacida de la CIP, de Roberto, de Carlos. Eh, pero no solo llevas la rienda pues, de esto, sino que también has sufrido de forma personal lo que es el acoso, la persecución en tu país, sentir que que tu vida y la de tu familia corre peligro y por lo tanto decir me voy buscando refugio a otro país y decidiste en enero del 2022 abandonar El Salvador, seguramente sin saber hacia dónde ibas y qué es lo que ibas a hacer, y te viniste a los Estados Unidos. eh, y la verdad es que este tema del exilio, que se ha vuelto una epidemia en toda la región, no es no es un exilio momentáneo como aquello que pasaba antes de que te ibas por 8 meses mientras y cogías algún fellowship en algún lugar y entonces la cosa se enfriaba un poco y te regresabas nuevamente a tu casa, a tu familia. Ahora el exilio, en el caso del periodismo, se ha vuelto permanente. No sabemos por cuánto tiempo. Y algunos de estos periodistas que salen abandonan su vocación, y los que se quedan se transforman no en una vocación, sino que en un apostolado, le digo yo. Y como dice Carlos, para que el silencio no sea una opción. Vos, Mariana, contanos un poco de tu experiencia, de cómo la vivencia tuya, digamos, en cuanto a moverte, a exiliarte, a abandonar tu familia y cómo transmitís esa experiencia digamos, a llevar a cabo esta nueva labor que estás haciendo de gerenciar o esta red de periodistas en el exilio. Muchas gracias, Juan Lorenzo. Un gusto estar con ustedes en esta reunión. Pues en mi caso fueron varios años, fue una decisión que no tomé de un día para otro. De hecho, mi problema con el gobierno del presidente inconstitucional Nayib Bukele empezó en 2019, en junio, justo él llegando a la presidencia. Fui la primera periodista que él acosó vía Twitter, después se le hizo costumbre y fueron varios, pero te ponían como enemigo. Él tuvo esta fórmula que están siguiendo los regímenes autoritarios de primero irse con la oposición política, luego señalar a los medios de comunicación, a los periodistas, a periodistas que tienen presencia. En mi caso,
yo tenía bastante presencia en radio, televisión, me entrevistaban otros colegas porque yo explicaba temas económicos. Em, y luego irse con las organizaciones no gubernamentales y contra los jueces y todo lo que estamos viendo ahora, replicado en muchos lados. En 2019 esto comenzó, fue un ataque que duró varios meses, empezando por el presidente, luego replicado por personas del poder cercanas a él. En ese momento algunas organizaciones de periodismo, de apoyo a periodistas, me contactaron para preguntarme si quería salir del país. Yo les decía que no, mantenía la idea de que podía hacer la diferencia desde dentro. Pero todo fue escalando, ¿verdad? Yo perdí algunos trabajos que tenía en El Salvador debido al acoso del gobierno, trabajos adicionales que hacía en la prensa gráfica siempre tuve apoyo, pero trabajos adicionales que tenía sí los perdí. Y luego, para mí, la gota que rebalsó el vaso fue el descubrir que mi teléfono estaba intervenido con el spyware Pegasus y luego ver el informe que habían preparado las organizaciones que me apoyaron a mí. En ese momento yo estaba desempleada y tuve que cambiar de teléfono, no podía seguir usando este. Y me confirmaron que mi teléfono había sido remotamente, habían visto mis archivos, mis fotografías, mis chats, mis correos, que habían activado remotamente el micrófono, que habían activado remotamente la cámara, y para mí eso fue como ya el colmo, ¿verdad? Ya mi hija mayor había salido del país, así que tomé a mi hija menor de edad y con ella me vine para Estados Unidos con la idea de que fuera una cosa temporal. Pero ya no, o sea, yo vine y cuando nosotros pusimos o estábamos pensando en poner como colectivo la denuncia, algunos colegas sí pusieron la denuncia por el espionaje de parte del gobierno, la respuesta del gobierno fue legalizarlo. O sea, hicieron una reforma de ley que le permite al gobierno espiar a los ciudadanos, así que yo ya no vi las condiciones para regresar. ¿Qué me pasó a mí? Yo no era una persona que estaba muy familiarizada con el ecosistema de las organizaciones o de redes internacionales de periodistas, así que el apoyo que recibí fue porque me buscaron, pero yo no es que sabía qué puertas tocar o a quién buscar. Entonces muchas de las gestiones que hice para buscar apoyo las hice hasta que yo ya había agotado mis recursos personales y ya tenía más de 6 meses de vivir en Estados Unidos. Eso te deja fuera de la ventana de tiempo que un montón de organizaciones atiende. La mayoría de organizaciones atiende al momento de la emergencia y 3 meses después, pero luego los periodistas y las periodistas quedan a la deriva, ¿verdad? A la buena de Dios. Entonces, eso me pasó a mí. Yo empecé a buscar apoyo un año después de vivir acá. Fue lo más fuerte cuando yo ya sentí que me estaban faltando bastantes recursos y ya ninguna organización me pudo apoyar porque me dijeron que tendría que haberlo buscado en el momento que salí de El Salvador. También para poder subsistir acá en los Estados Unidos, cuando todavía no tenía permiso de trabajo, estuve como editora para un medio en El Salvador, un medio feminista que se llama Alaraca, y yo era la editora general, pero es bien difícil, usted lo sabe, poder tener el cargo de editor fuera del país. Uno necesita ese contacto con el medio y con sus periodistas. Entonces, estuve 1 año y medio como editora en Alaraca, pero después de 1 año y medio tomamos la decisión de que yo ya no podía seguir por todas las limitaciones de la distancia. Entonces, ¿cómo mi experiencia me llevó a capitalizar lo que estamos haciendo con la red? Primero, veíamos esta gran necesidad de poner a disposición de los periodistas la información sobre los recursos y herramientas disponibles, porque no existía. Había un pequeño grupo de periodistas que sí conocía las organizaciones y, como les decía al principio, cómo funcionan, no estaban con redes y que sí podían buscar estos apoyos, pero había muchísimos más que no. Entonces vimos esa necesidad, nos encontramos con que ya la Deutsche Welle Academia en Centroamérica y la UNESCO y también IPLEX en Costa Rica estaban trabajando en una plataforma, que es la plataforma que recién lanzamos, periodismolibre.org, que la idea es poder centralizar en un solo lugar, en un sitio web, todas las herramientas, recursos, apoyos que diferentes organizaciones ponen a disposición de periodistas en situación de exilio o de medios en situación de exilio. Entonces, nosotros nos sumamos a esta iniciativa y ahora estamos trabajando en poder alimentarla constantemente y seguir llevando todos los recursos que hay hasta este
hasta esta plataforma, y que los periodistas que están en el momento de que necesitan salir o que ya salieron puedan buscar estos recursos. Otra cosa que vimos fue la carencia de apoyos en la parte legal. Muchas de las organizaciones que apoyan el periodismo en el exilio tienen esa limitación de que no pueden usar los fondos para pagar un abogado. Por ejemplo, nosotros en la red tenemos un abogado que nos ayuda con la parte de la consultoría de periodistas. Ya tuvimos un par de casos de periodistas residentes en Estados Unidos que habían salido, que ahora tenían miedo de regresar por la cancelación de las green cards que habíamos visto en otros casos, y que con el apoyo de este abogado hemos podido hacer que regresen a salvo. ¿Qué otra cosa vimos? Que muchas organizaciones tienen estos recursos, estos pequeños fondos para periodismo en el exilio, pero no se comunican entre ellos. Hay una falta de organización en ese sentido, y también en algunos casos esto hace que se concentren los recursos en algunos grupos y se deje desprotegidos a otros. Y también que siendo que no es la misión principal de estos organismos, de estas organizaciones, el trabajar con periodismo en el exilio, sino que son organizaciones que apoyan el periodismo en general, pero tienen un fondito para periodismo en el exilio, no se llega a conocer ni a difundir que estas herramientas están ahí. Lo que empezamos a hacer con Carlos fue reunirnos con organizaciones que sabíamos que estaban trabajando con el tema, y empezamos a formar un modelo colaborativo que es con el que podemos trabajar hasta hoy, en el que nosotros ponemos la experticia de conocer a los medios, conocer a los periodistas, poder evaluar los casos, saber si son casos reales, y también hacer las conexiones necesarias para que se les pueda atender a las personas que lo necesitan. Entonces tenemos aliados que han sido sumamente estratégicos para que la red funcione. Por ejemplo, la misma Deutsche Welle Academy, que es la que estamos trabajando no solo en periodismolibre.org, sino que también en otro proyecto de Contando el Exilio, que ha sido un fondo de producción periodística para un grupo de personas que están exiliadas entre México y Argentina, en su mayoría en Costa Rica, y que hemos podido llevar adelante gracias a esta alianza. Tenemos una alianza importante con CPJ, con quien nos estamos coordinando también, con Thomson Reuters Foundation, con quien estamos organizando webinars para asesoría en la parte legal para operar medios desde el exilio. Tenemos una alianza con Vitactiva que nos apoya en la parte de toda la atención psicosocial para las personas periodistas que están en situación de exilio. Es una carga enorme que uno se puede dar cuenta cuando junta a dos periodistas en situación de exilio a hablar, una catarsis, y que la mayoría, por estar en el afán de subsistir, no atendemos esa parte psicosocial. Entonces tenemos la posibilidad de darles esa atención también a través de nuestra alianza con Vitactiva. Tenemos una alianza con la red de medios en el exilio, con la NIMO, que vamos a estar profundizando próximamente con algunos anuncios que vamos a hacer. Esa es la forma en la que trabajamos. O sea, les decimos, ok, usted tiene un fondo para atender al periodismo en el exilio, una herramienta, un curso, un taller, una beca, pero nosotros tenemos a los periodistas, porque digamos que la columna vertebral de todo lo que estamos haciendo es nuestra red de nuestros miembros. A la fecha tenemos más de 200 personas que son miembros de la red, de la RELPEX. Si nos está viendo algún periodista en situación de exilio y si quiere también hacer socio de la red, lo único que tiene que hacer es entrar a la página de la CIP y ahí van a encontrar este logo, que es el logo de la RELPEX. Le dan clic y ahí les va a salir el formulario para poderse hacer parte de la red. Nosotros enviamos un newsletter quincenal con información de talleres, de recursos, de fondos que pueden aprovecharse. Entonces, nosotros les motivamos mucho a que sean también proactivos y puedan entrar a los enlaces que les compartimos para hacer uso de estos recursos. También tenemos una cantidad importante de periodistas, 13 periodistas de hecho, que hemos becado para el diplomado de CLAEP de este año de inteligencia artificial, que es una cosa súper importante. Muchísimos periodistas no tienen credenciales para certificar su calidad de periodistas en el país de acogida, y el diplomado de CLAEP les apoya en esta parte.
Nosotros hemos visto, y perdón si me estoy extendiendo, un montón de situaciones dentro de la información que hemos podido ir recabando con la información que nos comparten las personas que se integran a la red. Cuando usted abre el formulario, tenemos un montón de preguntas que son más bien opcionales para hablar del caso, cómo fue que uno salió, bajo qué circunstancias, si tuvo o no tuvo apoyo de otra organización. Y nos hemos encontrado con que casi la totalidad de periodistas nos han compartido sus historias, sus circunstancias. Y esta es una información que estamos sistematizando para poder publicar un libro a final de año. Y es un informe que tenemos toda la intención de hacerlo anualmente porque nos permite conocer mejor el fenómeno del periodismo del exilio, la movilidad y el desplazamiento forzoso. Y sobre todo qué necesitan estas personas. Porque la mayoría de recursos disponibles son cursos, capacitaciones, y ellos no piden esto. Lo principal que nos piden son contactos profesionales, posibilidades de seguir trabajando. Nuestro eslogan, nuestro lema en la RELPEX es Voces Libres sin Fronteras, porque luego dejas de ejercer el periodismo no porque seas cobarde o porque el gobierno que te expulsó o el narco que te expulsó te ganó la moral, sino que porque no tenés donde trabajar. Y la mayoría de nosotros tenemos esa crisis de identidad cuando dejamos de ser periodismo. O sea, yo soy Mariana Belloso, periodista, ¿qué estoy haciendo ahora? Entonces, y eso es una cosa que es la primera necesidad cuando usted le pregunta a las personas en qué le podemos apoyar, le dicen, por favor, póngame donde me puedan dar trabajo. Yo quiero seguir haciendo periodismo, aunque todo el día yo tenga que andar lavando carros o limpiando. Pero yo quiero colaborar con algún medio que me permita seguir haciendo periodismo, o consíganme un espacio en una redacción donde yo todavía pueda sentirme parte de, o llévenme a un encuentro de periodistas donde yo aún pueda sentirme parte de. Esa es una de las principales necesidades que se nos presentan. Luego, por supuesto, está la parte del apoyo económico. Muchos están en situaciones de desamparo total, esperando cirugías que no se pueden hacer porque viven en un refugio, no están en un lugar permanente. Personas que están desempleados, en situación sin hogar. Es una cuestión bien fuerte, bien grave. Cada vez vemos la profundidad del problema y lo que nos faltan son recursos. O sea, nosotros creemos que es muy importante dar a conocer esta situación para que la comunidad internacional de donantes se dé cuenta de que este es un lugar que se está apoyando muy poco. Las necesidades son enormes y los recursos disponibles son muy pocos, y a lo mejor los recursos se están canalizando en cosas que no están ayudando tanto a los periodistas. Y lo otro es que hemos visto esta transición que usted también hacía alusión al principio, Juan Lorenzo, de que no es una cosa de que yo me voy a ir 3 meses y luego regreso, sino que lo que vemos es que, bueno, yo tengo ya 3 años de vivir acá y a mí me siguen atacando en mi país. Y tenemos casos en la RELPEX de periodistas que están siendo sus familias atacadas en sus países. O sea, es la nueva modalidad que están viendo para hacernos callar. Bueno, entonces, pero bueno, pero está tu tía, está tu abuela, y están atacando a las familias. Entonces, creemos que este es un enfoque que también tenemos que trabajar. Dentro de la red estamos buscando mucho trabajar de manera bien particular con los casos que tenemos de las mujeres periodistas y de la población diversa también que está dentro de la red, porque tienen necesidades bien particulares. Por ejemplo, vemos muchos periodistas hombres que en su mayoría salen solos, pero las periodistas mujeres nos dicen, no, yo vine con mis papás que son ancianos, yo vine con mi sobrino que es mi hijo de crianza, yo vine con mis 3 hijos. Entonces son situaciones bien particulares. Entonces el enfoque de género y de diversidad también es bastante importante para nosotros. Y eso tiene que ver un poco también con mi experiencia personal, que usted lo mencionaba al principio. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muy emotivo tu experiencia y muy enriquecedora la información que has dado sobre la RELPEX. Ahora quiero pasarle la palabra a Carla Pérez, una joven periodista cubana. A mí lo que me llama la atención es que en Nicaragua, por ejemplo, vemos
hay más de 300 periodistas en el exilio. De esos 300 periodistas, como lo decía Roberto inicialmente, hay unos que quieren seguir haciendo periodismo y que han seguido haciendo periodismo, pero son los menos de ellos. Y vemos que en Nicaragua muy poca gente o muy pocos jóvenes están interesados en estudiar periodismo porque sienten que es una carrera en la que van a sufrir mucho o que es de alta peligrosidad. En el caso de Nicaragua, la dictadura de sandinista de Rosario y de Daniel Ortega han criminalizado el ejercicio del periodismo. Entonces la gente no quiere ejercer periodismo porque es muy peligroso y porque no vale tanto la pena, pero me llama la atención que Carla decidió estudiar periodismo dentro de Cuba, una sociedad que pues nació ella en una sociedad que está sometida a una dictadura de más de 60 años, de 70 años. ¿Y qué te motivó, Carla, a vos a estudiar periodismo en estos tiempos? ¿Cuál es cuál fue tu razón de buscar, de estudiar periodismo y hacerlo cuando otros la están abandonando? Y me gustaría que nos contaras un poco qué significa o qué significó para vos salir de Cuba, abandonar Cuba. Primero lo hiciste para estudiar, pero cuando ibas de regreso en el 2020, en el 2021, y en Panamá te dijeron el gobierno de Cuba no le permite regresar a su país. ¿Qué sentiste en ese momento con tu familia en Cuba, vos atascada, digámoslo, varada en Panamá, sin saber a dónde irte? Es decir, en una situación que hoy en día en Nicaragua está pasando mucho. Hay muchos periodistas o personas naturales que no se dedican al periodismo que salen de Nicaragua por negocios o por vacaciones o a visitar a un familiar, y cuando quieren regresar el gobierno les impide el regreso y bueno, están desterrados y algunos inclusive se vuelven apátridas de facto. Eh, Carla, te doy la palabra para que nos contes un poco de tu experiencia también quiero saber cómo conociste de la red y qué te ha parecido lo que la red ofrece a personas como vos que están ejerciendo periodismo desde el exilio. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la red, a la Sociedad Interamericana. Es un placer estar acá. Y bueno, organizando un poco sobre la primera pregunta, ¿no? Como la decisión de estudiar periodismo en Cuba, yo siempre digo que no viene como de una idea tan romántica de mi lado. Siempre tuve como una afición por las letras, por la historia, y a medida que ya iba tomando conciencia, ¿no? En mi adolescencia, veía a mi alrededor, ¿no? Las cosas que no estaban bien en mi país y cómo ese relato subterráneo de alguna manera se escapaba del discurso oficial, y lo que yo veía todos los días afuera de mi casa pues no se reflejaba como en la prensa oficialista, ¿no? Que es la única permitida en Cuba. Entonces yo decido ya a los 17 años, antes de la mayoría de edad, que es periodismo la carrera que yo quería estudiar un poco, ¿no? Y de forma ilusa, ¿no? Como para contar eso que se escapaba del relato oficial. Yo quería como contar esa Cuba que no salía en la televisión, que no salía en los medios estatales, que eran los únicos permitidos, aunque ya ahí, en ese momento, ya en mi adolescencia, yo vengo de una familia nuclear, digamos, que nunca estuvo a favor del gobierno cubano, que no militaron activamente, vengo de una familia opositora a la dictadura. Entonces, aunque yo sabía ya tenía una idea, un avance un poco de lo que podría venir, pues yo decido como optar por la carrera de periodismo en mi ciudad y bueno, la cosa es que ya ahora, si uno decide estudiar periodismo en Cuba, su destino está de alguna manera sellado, ¿no? Si
si decides estudiar en las universidades cubanas periodismo, tu destino ya está sellado, ya puedes tener una idea de que si dices la verdad y de que si de verdad vas a ejercer la profesión en sus extremos, pues tu destino está sellado, ¿no? Y sabes que va a venir represión, van a venir amenazas, va a venir un aislamiento, ¿no? A nivel social. Entonces, bueno, yo decidí como correr ese riesgo para hacer la historia como un poco corta. Al segundo semestre de la carrera fui expulsada de la universidad. Yo militaba en una organización opositora desde los 17 años, que era pacífica completamente. Mi trabajo, entre comillas, en la organización era escribir en un blog lo que yo veía que sucedía. Esto mismo que te estaba contando al inicio, salir a la calle y ver qué estaba pasando, eso, relatos muy cotidianos de la vida en una ciudad a 3 horas de La Habana, donde yo vivía en Cienfuegos, y eso no gustó al poder, por supuesto, y desde en mis pocos meses que estuve en la universidad estudiando periodismo, fui hostigada por un agente de la seguridad del Estado que me acosaba constantemente, me sacaba de clases, me sacó de exámenes. Mis estudios coinciden con la muerte del dictador Fidel Castro. Yo llevaba apenas 3 meses en la universidad en 2016 cuando muere Castro. Yo no asisto, por supuesto, a ninguno de estos actos políticos y de compromiso. Eso a ellos parece que también les molestó aún más. Y bueno, 3 o 4 meses después de la muerte de Castro, yo soy expulsada de la universidad y expulsada del sistema de educación superior, que es decir, bueno, todas las universidades y toda la educación en Cuba es estatal, y si estás fuera de ese sistema, pues no puedes estudiar, no tienes acceso a la educación. Bueno, yo fui expulsada de la universidad y de la educación superior en abril de 2017, sin posibilidad de seguir estudiando en Cuba, y entonces me empujan a un exilio, ¿no? A un exilio forzado. Yo, pocas semanas después, bueno, mi caso se hace como muy mediático en ese momento, tenía 18 años apenas, me habían expulsado. No soy la primera, no fui la última, pero bueno, tuvo cierta relevancia mi caso y yo logro salir para Costa Rica, me exilio acá, estudio aquí periodismo, y yo siempre, incluso públicamente, dije que me regresaba a Cuba cuando terminara de estudiar periodismo, ¿no? Casi 4 años después, yo termino de estudiar mi carrera y bueno, comienzo los trámites ya para regresar a Cuba, a donde no había ido en todos esos años. Se imaginen las implicaciones que tuvo eso, separación de mi familia, sin ver a mi familia durante todo ese tiempo. Y bueno, en marzo de 2021 yo tengo ya un boleto con una escala en Panamá, eh, para regresar a Cuba, y llego a Panamá, mis documentos estaban en regla, evidentemente, si no, no hubiera podido ni siquiera salir de Costa Rica, y me llaman como por el speaker de la aerolínea, que era Copa, y me comunican que por órdenes de migración de Cuba no puedo regresar. Eso fue un antes y un después para mí, un parteaguas, mucha desesperación. Yo quedo varada en el aeropuerto de Panamá con una visa vencida para Costa Rica porque yo había decidido no pedir refugio aquí porque yo me regresaba a Cuba. Yo quería ser como consecuente con eso. Entonces yo estaba en un limbo, en una especie de apatridia simbólica al único país donde podía regresar, que era mi país. No podía hacerlo por órdenes de la dictadura, entonces me quedo varada en el aeropuerto de Panamá unas 12 horas, y siempre agradecida. El gobierno de Costa Rica se portó maravillosamente conmigo, me dejaron abordar un avión de regreso acá a Costa Rica y solicité refugio en cuanto aterricé. Eh, sí, ese fue como el resumen. Significó como un golpe muy duro para mí no regresar a Cuba, ya que yo, como que mi vida en Costa Rica en esos primeros años había siempre estado subordinada, ¿no?, a la idea de que yo me regresaba a Cuba, de que esto iba a ser temporal, ¿no? Como a veces pensamos. Yo era muy joven, vine con 18 años, en ese momento tenía, cuando volé, no sé, 22 años creo, cuando primero exilio y después destierro, ¿no? Eh, era muy joven y yo de verdad quería regresar a Cuba a pesar de todos los peligros que sabía que vendrían, a todo lo que podría estar sometida, desde, no sé, interrogatorios, arrestos. Yo, en aquel momento, yo estaba dispuesta como a pagar ese precio por contar Cuba desde adentro, que era lo que yo había querido hacer desde siempre. Entonces eso fue para mí como un stop, ¿no? Como en mi profesión, en mis aspiraciones. También la separación con mi familia pesó mucho.
Entonces, sí, es como, bueno, uno de los métodos que ellos utilizan que son muy efectivos, ¿no? La tortura psicológica. Son unos grandes torturadores psicológicos. No necesariamente tienen que hacer daño físico como para deshumanizarte, despersonalizarte, acabar con tu vida, ¿no? Bueno, ahí en ese momento, en 2021, yo pensé mi vida, o sea, se desmoronó completamente. Yo ya llevaba años aquí haciendo periodismo independiente de Cuba, o sea, yo ya estaba escribiendo en la revista en la que trabajo actualmente, que es ADN. Nunca dejé de hacerlo. eh, y en ese momento ya me regreso a Costa Rica, solicito refugio como única opción, logré reunirme con mi familia un año después, ellos lograron salir de Cuba también. Pero sí tengo como claro que nunca, no dejé de hacer periodismo, creo que en aquel momento me tomé una semana luego del destierro y seguí dándole con fuerza, como la forma que tengo, ¿no? Como de enfrentarme a ellos, ¿no? Que es como con lo que yo sé hacer. Entonces, ellos incluso hicieron una conferencia de prensa un día después de mi destierro para decir que yo era una amenaza para la seguridad nacional. Hicieron todo un show mediático. Una muchacha de 22 años con una laptop y un celular, para ellos era una amenaza para la seguridad nacional. Así de delirantes, ¿no? Son, y bueno, y del miedo que le tienen al periodismo y a la libre expresión. eh, entonces ese fue como mi caso, no fui el primero tampoco, no he sido el primer destierro, no ha sido el último. Luego de mí ya han ocurrido varios casos, de artistas, de profesoras, de académicas, ya unos cuantos casos en los últimos 4 años. También recordar que el destierro en Cuba, al menos, no sé, creo que igual en los otros gobiernos totalitarios es igual, no tiene una fecha de caducidad. No significa que es una sanción de 3 años, de 10, de 20, no, es indefinido, es hasta que se acabe la dictadura. Yo no puedo regresar a Cuba hasta que se acabe la dictadura. Es una ley no escrita, por supuesto, no hay un sustento legal, ellos no te entregan ningún papel, eh, pero eso lo tenemos claro las personas, ¿no? Que hemos pasado como por estos procesos en dictaduras. Los destierros son indefinidos, no, no hay destierros por 10 años ni por 5, es indefinido y es hasta que caiga la dictadura. Entonces, nada, en los últimos años ya han pasado 4 años desde ese marzo de 2021. Yo he seguido trabajando, no he parado de hacer periodismo desde fuera, con mucho pesar, con mucho dolor, con mucha impotencia, con ganas de estar dentro. Por supuesto, es todos los días como que me levanto y trato de hacer un ejercicio de que no te desconectes, no desconectarse, ¿no? De lo que está pasando dentro, porque ya llevo 8 años fuera. Entonces, sí hago como ese ejercicio de tratar de mantenerme conectada y eso, bueno, es como una cosa de humildad, de estar hablando todo el tiempo con fuentes que están dentro, pero cada vez eso se cierra más. En los últimos 3, 4 años, cientos de periodistas independientes y comunicadores han salido de Cuba, se han tenido que exiliar. Cada vez se cierra como más el círculo, los retos son como más grandes. Nuestras fuentes, que antes tal vez podíamos apoyarnos en colegas dentro, pues cada vez ya está más reducido. Nuestras mayores fuentes ahora mismo son, para qué decirles, las familias de los presos políticos, que cada vez hay más. Entonces, como ese es el ejercicio que hago, ¿no? Para mantenerme como conectada con las personas dentro y conectada con lo que está pasando dentro y no perder la esencia, ¿no? Y no perder qué es lo que yo hago y por qué estoy haciendo esto, que es por la gente que está dentro. Eh, Porque dentro de todo somos privilegiadas y privilegiados las personas que ya hemos logrado como salir de ese infierno, ¿no? Entonces, sí, eso es como un poco las primeras preguntas. Luego, bueno, me entero como de la red un poco por Carlos. También el año pasado tuvimos esa reunión, ese encuentro que fue muy productivo en la Corte Interamericana. Y luego, como a finales del año pasado, pues veo como que se lanza una convocatoria para algunos fondos de sostenibilidad y pues ahí conversamos a finales del año pasado y yo como que desde hace tiempo tenía en mente una investigación y muchas veces en nuestros medios, donde trabajamos, en los medios independientes, pues ustedes saben, para nadie es un secreto que los fondos son muy limitados, hay fondos pequeños, bueno, y ahora eso ha empeorado grandemente y muchas veces como estamos mucho encima de
lo que está pasando al día a día, lo que pasa cada día, cosas muy informativas y pues no hay espacio y no hay recursos para la investigación más reposada, para textos de más largo aliento y yo siempre que puedo pues trato de combinar mi trabajo diario de cosas informativas con estos trabajos de más largo aliento que yo creo que son un registro importante, que es memoria histórica, que son cosas que van a quedar ahí. Y pues hace tiempo ya quería realizar una investigación sobre el tema de los cubanos solicitantes de refugio en Costa Rica y gracias a la red pues se pudo llevar a cabo ese trabajo que salió hace un par de semanas. Y creo que de otra forma no hubiera sido posible, ¿no? Entonces eso también tiene mucho valor, por esto mismo que les digo, del día a día de los medios, de que pues estamos corriendo, ¿no? Todos los días es como sobre lo que pasa, y entonces, bueno, la red contribuyó mucho a que ese trabajo saliera, que ya se publicó, está en las redes de ADN, hicimos videos, testimonios, bueno, fueron varios meses ahí de trabajo. Yo también quiero recalcar la independencia que tuve, ¿no? La independencia que tuve para realizar ese trabajo, que no hay ningún tipo de condicionamiento por parte de la red y por parte de la CIP para publicar X o Y tema. Fui totalmente libre, ¿no? Como para escoger la temática. También siempre hubo como una comunicación fluida con el equipo, incluso luego de estos meses críticos, ¿no? De recorte de fondos y todo, pues nunca se perdió esa comunicación fluida. Y yo creo también que como decían otros colegas, pues esta red es como una ayuda material y simbólica también para que los colegas sigan con su trabajo y no tengan que dedicarse a otras profesiones que lamentablemente lo estamos viendo con otros colegas exiliados, ¿no? En el mundo. Entonces, yo creo que la red está ayudando bastante a nivel latinoamericano a frenar un poco esto. Obviamente no es algo que se soluciona de un día para otro, pero sí creo que está conteniendo, ¿no? Como un muro ahí, un poco de contención para algunos y algunas colegas que están en esta dicotomía de que, bueno, quiero seguir haciendo periodismo, pero tengo que vivir, ¿no? Y tengo que Sí. sostenerme y tengo que mantenerme. Estoy ya pasada de tiempo, dime, si Sí, no, me quedan un par de... sí, me están Sí, ya, pidiendo que sí, el tiempo pasa, desgraciadamente, bueno, ya ves, 7 años llevas en el exilio y el tiempo aquí sí. también es oro. Ahí me Ujú. está ya jalando la chaqueta, Carlos. No, tranquilo, Digamos, te perdón. agradezco mucho hay tanto que preguntar, tanto que conocer, tanto que hablar sobre esta situación que, como dices tú, no sos la primera, no ha sido la última, pero ojalá que seamos estos los últimos que seamos desplazados, que veamos cómo las dictaduras, cómo salir de esas dictaduras para poder regresar, como decís vos, porque que se acabe ese tiempo indefinido. Eh, bueno, hay tantas preguntas, pero como dice, el tiempo tiene que correr y hay otros temas que tenemos que tocar. Les agradezco a todos su participación y esperamos poder tener una nueva oportunidad de seguir platicando sobre esto y que la red siga siendo una realidad y podamos conseguir más fondos para seguir ayudando a más periodistas y así fortalecer aquellos ecosistemas de medios que están trabajando con mucho esfuerzo desde el exilio a donde les ha tocado vivir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.